En Informativo NTR. Algo más que política. Con Nora Ampudia. Son ya en este momento las 8 de la mañana con 50 minutos. Momento de saludar a Nora Ampudia, con quien platicamos todos los lunes acerca de los temas económicos. Y probablemente usted tenga en mente pues la información que se va dando sobre el empleo, sobre la inversión, sobre la cotización del peso frente al dólar, sobre el comportamiento de los mercados. De hecho, aquí todas las mañanas presentamos los números que nos aportan los mercados financieros, bursátiles, cambiarios, petroleros. Y no sé si usted, pero yo sí me pregunto, ¿cómo es posible que frente a la crisis económica que vivimos, frente a la situación económica derivada de la pandemia, México pueda mantener una moneda con fortaleza? Y podría ser un tema interesante para platicar hoy. Nora, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Sí, es un tema muy interesante que voy a tratar de explicar. Lo primero que quisiera explicar es que el tipo de cambio es un precio relativo, es decir, es el precio del peso, es expresado en términos de dólares. Entonces, lo que sucede es que hay factores que afectan en el mercado internacional al valor del peso y hay factores que afectan al valor del dólar al mismo tiempo. ¿Qué supone esto? Cuando el dólar se debilita, el peso se fortalece. Y cuando el dólar se fortalece, el peso se debilita, pero no al revés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía grande que tiene una moneda internacional en la que 87% de las transacciones a nivel mundial se cotizan. Es decir, las facturas de exportación se cotizan en dólares, las inversiones en dólares. Entonces, al tener una moneda internacional, el valor del dólar puede determinar el valor del peso. Como México no factura en pesos para sus transacciones internacionales, pues el valor del peso no influye sobre el dólar, ¿no? Eso es en primer lugar. Luego, en segundo lugar, detrás del valor del peso en términos de dólares, pues están las remesas, el comercio internacional, la inversión extranjera directa y de cartera y la deuda externa. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido es que al 25 de septiembre de este año, el dólar en términos de pesos llegó a estar a 22 pesos con 9 centavos. Y al día de hoy, 6 de octubre del 2020, está en 21 pesos con 70 centavos. Eso significa que el peso se ha apreciado. Pero las razones de la apreciación del peso tienen que ver con el debilitamiento del dólar. El dólar ha caído 4.3% en 4 meses y eso fortalece al peso por ser un precio relativo, y las razones por las que el dólar se ha debilitado pues son los desequilibrios macroeconómicos que sufre la economía norteamericana, un enorme déficit fiscal. Por otro lado, se ha debilitado el dólar contra el euro y el renminbi, que son otros precios relativos, y en Estados Unidos ha aumentado mucho el déficit de cuenta corriente, que es producto de su déficit comercial. Estados Unidos ha importado más de lo que exporta, y finalmente lo que más ha pegado al dólar es el cambio de estrategia de política monetaria de la Reserva Federal que realizó hace 2 semanas y que cambió su meta de inflación, que era puntual del 2%, por un promedio inflacionario. Y luego, en cuanto a México, el precio del dólar depende de la oferta y la demanda porque es un mercado libre.
Entonces, cuando nosotros exportamos, salen mercancías y entran dólares, eso supone que la oferta de dólares es mayor que la demanda. Cuando importamos, necesitamos demandar dólares para poder comprar producto en el exterior. Entonces, la oferta de dólares viene de nuestras exportaciones y la demanda de dólares viene de nuestras importaciones. Y la noticia es que México tiene un importante superávit comercial de aproximadamente 6.500 millones de dólares, pero no es una buena noticia. No nos equivoquemos. Lo que ha sucedido es que las importaciones han caído en agosto un 22% y las exportaciones han caído un 8%. Entonces, al caer más las importaciones, pero mucho más que las exportaciones, la demanda de dólares para importar productos ha sido mucho menor y eso genera ese superávit comercial. Quiere decir que nuestras exportaciones cayeron, pero cayeron mucho más las importaciones y ese superávit comercial fortalece al peso, pero no porque vayamos muy bien, desafortunadamente, sino porque ambos rubros han caído mucho, ¿no? Tanto exportaciones como importaciones. Por ejemplo, entre enero y agosto de este año, las exportaciones cayeron un 17% y las importaciones un 21%. Y las más dañadas, pues, son las petroleras, ¿no? Las exportaciones petroleras cayeron un 38% y las importaciones petroleras un 37%. Entonces, bueno, esa es una razón. La otra razón de la fortaleza del peso está en las remesas familiares. Lo que nuestros compatriotas en Estados Unidos envían a sus familiares en México, esas remesas están alcanzando máximos históricos, aún y con toda la crisis del COVID. Y se debe a que en Estados Unidos el gobierno instrumentó programas de ayuda a los hogares y los hogares están recibiendo cheques de $1,000 y entonces las familias allá no han sido tan afectadas como las familias aquí, de forma que, por un lado, siendo solidarios, envían más recursos a sus familiares en México y, por otro lado, aprovechan el tipo de cambio para obtener más pesos por cada dólar. Entonces es otra razón también que ha fortalecido al peso, la entrada de dólares vía remesas. Y finalmente pues está la entrada de dólares de inversión extranjera que compra activos financieros, ya que a nivel mundial las tasas de interés, la referencia de los principales bancos centrales de Europa, de Estados Unidos, que son la Reserva Federal, el Banco Inglés de Gran Bretaña, el Banco Central de la Zona Monetaria Europea, el Banco Central de Japón, todos ellos tienen tasas a niveles cercanos a cero, mientras que nosotros todavía estamos pagando un 4.25%. Entonces, ese diferencial en tasas de interés atrae esta inversión financiera, esta inversión que llamamos de corto plazo y que es de cartera, y que durante el segundo trimestre de este año creció notablemente a 5,000 millones de dólares. Entonces, son las razones por las que el peso es tan fuerte. Todas tienen que ver con otros factores, que, como dije, el cambio de política monetaria y el deterioro de la economía norteamericana que ha debilitado al dólar. Como dije, las remesas que los compatriotas están enviando a sus familiares y que han crecido sustancialmente aún a pesar de la crisis por la ayuda que los hogares reciben, la terrible caída de nuestras importaciones, que es una mala señal porque en realidad 90% de lo que importamos es maquinaria, equipo,
materia prima, entonces eso supone que hay una fuerte reducción de la actividad económica y por eso cayeron tanto las importaciones, lo que genera ese superávit comercial, ¿no? Y esas son las principales razones por las que el peso está fuerte y que a veces pueden llevarnos a creer que vamos muy bien, cuando en términos reales, bueno, es que al ser un precio relativo, hay factores fuera de nuestro control que fortalecen al peso, ¿no? Sí. Interesante esta explicación abundante en la que pues podemos concluir por qué el peso aparece fuerte, aunque son motivaciones más allá de la verdadera fortaleza de la moneda las que colocan al peso en esa posición. Te aprecio mucho esta explicación que nos permite entender mejor lo que está pasando y a ver qué sucede con este plan de inversión pública y privada que se anunció hoy y que igual analizamos la próxima semana, Nora. Claro, y esperemos que se concrete, porque ya se había anunciado uno a principio de sexenio que nunca se concretó, ¿recuerdas? El Plan Nacional de Infraestructura que nunca sucedió. Exacto. Entonces esperemos que sí se pueda concretar. Esperemos que sí. Con gusto lo comentamos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias, Nora. Gracias y hasta la próxima. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Nora Ampudia, economista y catedrática de la Universidad Panamericana. Colabora aquí todos los lunes, analiza la situación económica y todos los fenómenos que tienen que ver con la economía y las finanzas.